Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenidos a un nuevo programa de Despierta Radio. Hoy con un invitado muy especial, Edgar Duque. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, Martín. Gracias por esta invitación de podernos encontrar para compartir de lo que nos gusta hacer. Claro que sí, gracias a ti, gracias a Edgar por acompañarnos el día de hoy para hablarnos de una temática súper valiosa que está relacionada con los duelos. Así que comenzamos de una vez, Edgar. Claro que sí. ¿De qué se trata este tema de los duelos que eventualmente lo hemos venido escuchando un poco más en todo este despertar de conciencia, pero creo que siempre se queda un poco superfluo? Escuchamos de la importancia de los duelos y siempre que pues hablamos de esta temática pensamos en la muerte. Pero no solamente morimos de manera física, sino que hay otro tipo de muertes. Abordemos el tema y por dónde se comienza, Edgar. Bueno, sí, el duelo, digamos que cuando yo colocaba la palabra, por ejemplo, duelo en Google, me aparecen dos personas abatiéndose allí con una espada, por ejemplo, o con unas pistolas. ¿Sí? Y eso es duelo. Vamos a duelo. Vamos a duelo. ¿A duelo qué significa ahí? Que a partir de ese momento uno de los dos va a morir. Ya es con el que quede vivo, pues interesante, pero el que se va, pues hay que despedirlo. Hay que, digamos que rendirle unos ciertos honores porque en valentía se enfrentó a otro y lograron, desde como ellos lo habían visto, solucionar de pronto un problema. ¿Sí? Ese solucionar el problema, cuando lo vamos a ver desde lo que queremos abordar hoy, y decimos el duelo es cuando yo tengo unas expectativas frente a algo y esas expectativas por alguna razón tienen una interrupción. Y esa interrupción hace que yo sienta una pena, sienta algo que me hace que duela eso que va a quedarse atrás y yo tengo que seguir hacia adelante. Pero para poder seguir hacia adelante y mi psiquis quede, digamos que liberada, yo tengo que saber hacer un proceso para que lo que venía haciendo a través de unos hábitos, una serie de costumbres, una serie de cosas que yo hacía en la vida cotidiana, yo me logre dar cuenta que eso ya no se va a volver a hacer. Ni de pronto ni con las personas, ni con las circunstancias, o en el lugar, o en los tiempos que lo hacía. Entonces hay que decirle, generarle un registro a la psiquis, que ella entienda que algo ha cambiado para poder empezar a hacer algo nuevo, algo diferente con relación a como yo lo venía haciendo. Lo que sí es cierto es que más nos hemos referenciado es a través del duelo porque se nos muere un ser querido. Sí. Y el máximo lo ampliamos a que se nos murió la mascota. ¿Sí? Y eso nos genera una pena, nos genera un dolor, un sufrimiento. Y aquí también vamos a diferenciar un poco. Una cosa es la pena por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y que sería como ese sentimiento, esa sensación que tenemos de la ausencia de esa persona y lo que vivíamos y hacíamos con esa persona. Y que implica un proceso natural. Y es muy natural y va a tomarse un tiempo. Un tiempo en el que yo vaya ajustándome para poder continuar con la vida o empezar una vida diferente. Pero a veces nosotros no hacemos ese proceso y ese proceso queda interrumpido por muchas razones, por tiempos. Por ejemplo, se me muere mi papá y yo tengo que trabajar al otro día. En el trabajo solamente me van a dar 2 días como para yo poder pasar esa situación. Y al tercer día ya tengo que estar otra vez incorporado. Y en esos días eventualmente te vas a resolver temas de dinero, de trámites y no de explorar hacia adentro lo que estás viviendo en esa situación. Tengo una serie de personas, no sé, que me están visitando, los familiares que me están llamando, que están pendientes y eso dura 20 días. A partir más o menos del mes, para muchos, digamos para este ejemplo, de pronto yo me empiezo a dar cuenta que la vida cotidiana, que las costumbres, que los hábitos cambian. Las personas dicen, no, yo lo escucho que camina todavía por ahí. Yo volteo a mirar así como que siento que pasa por aquí. Sí, como que estoy aquí trabajando y como que lo tuviera aquí, que estuviera parado a mi lado.
¿sí? Todos esos son los efectos del evento de cambio de una serie de costumbres, de hábitos que abruptamente yo tengo que ajustar. Sí. Pero hay una parte de mí que de pronto se niega a hacerlo, ¿sí? Porque todavía, diría la persona, lo sigo queriendo, sí. Sigo esperando que llegue, sigo como que mi mente todavía no acepta, no se ha dado cuenta que esa persona ya se fue, ¿sí? Y se guarda como una esperanza. Inclusive la esperanza a veces patológicamente, inclusive la llevamos hasta el nivel de los sueños. ¿Sí? A ver si yo me sueño con él, o lo llevamos a nivel de la consulta con una persona que interviene con otras dimensiones y a ver si me puedo comunicar con él. Todo eso me estaría a mí dando señales muy particulares de que hay algo que todavía está por resolver con esa persona y en esa persona, y más si de pronto ha pasado 6 meses, 8 meses, un año, muchas veces 2 años o 3 años. Y eso a nivel del duelo con una persona. Pero también eso mismo, así tal cual, nos pasa con situaciones de la vida. Yo estoy desempeñándome en un trabajo, en un cargo, donde mi grupo de compañeros nos relacionamos, no sé, muy afectivamente, nos comprendemos muchísimo, somos un buen equipo, y gracias a como somos buen equipo, a mí me tocó la oportunidad de ascender y ahora volverme jefe. Y ahora voy a ser el jefe de los mismos compañeros que era antes. ¿Sí? Ahí todo cambia. Cambia mi rol y cambia mi relación también con ellos, y va a cambiar también mi expectativa que tenga de ellos y las que ellos tengan conmigo. Pero lo asumimos y de pronto con mucha alegría hacemos una fiesta, nos encontramos todos y los mismos compañeros celebran el ascenso que yo tengo, y todos tienen una expectativa con relación a mí y yo tengo una expectativa con relación a ellos. Sí. ¿Sí? Y empezamos, pero empezamos con lo mismo que traíamos antes. ¿Sí? Cambió el nombre, cambió la situación, cambió el documento de pronto que lo decía, pero a nivel emocional, a nivel racional, no hemos hecho un ajuste. ¿Sí? Y nos vamos a seguir comportando de la misma manera. Ahora yo no salgo a almorzar con ellos como lo hacía antes, entonces ellos van a pensar que yo soy diferente porque ya no salgo a almorzar con ellos. Claro. Y que por el hecho de que ya cambió de responsabilidades, ahora es otra persona. Y literalmente, pues claro, tiene que ser otra persona. Claro. Tiene que cambiar la relación, porque pues de eso se trata, ¿no? Para que haya un ajuste en los resultados que se quieren de ese equipo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué nos toca hacer? Colectivamente, hacer un cierre de ciclo. Entonces ahí ya no estamos hablando de duelo, sino de cierre de ciclo. Exacto. Entonces, nosotros hablamos de duelos y cierres de ciclos, o de cierre de ciclos que contienen duelos. En este caso, en este ejemplo, entonces hay que hacer un cierre de ciclo, y dentro de ese cierre de ciclo hay que hacer unos duelos. El duelo a la comida que yo comía antes y que tanto me sirvió para llegar al momento en que me encuentro ahora. El duelo de pronto a la relación afectiva que tenía con mis compañeros de trabajo y ellos conmigo. Y como ellos lo tenían conmigo, pues ellos también tendrán su parte para hacer el duelo y yo también tengo que hacer la mía. Algo va a cambiar, algo tiene que cambiar. En este ejemplo específico, Edgar, donde no eres solamente tú, sino que está involucrado el equipo, ¿cómo se abren los espacios para que todos puedan entrar en ese nivel de comprensión de que es un ciclo que se está cerrando y no es que mi amigo, que ahora es mi jefe, se volvió un engreído o cambió de personalidad? Digamos que ahí tenemos que ser un poco innovadores y empezar a darnos cuenta que... Y ejercer liderazgo también. Sí, el liderazgo y digamos que cambiar inclusive en la forma como nos comunicamos para poder hacer unos ajustes que son de este momento, de esta época, de este grado de conciencia que nosotros vamos adquiriendo, para darnos cuenta que, y precisamente eso es lo que queremos con los duelos y cierres de ciclos, darnos cuenta que la vida, para que tenga cambios, tenemos que ampliar el ciclo, y dentro de eso tenemos que hacer duelos para entrar en otros momentos. Y eso lo podemos hacer colectivamente, sí. De pronto hacemos la fiesta y dentro de la fiesta generamos esa conciencia
del cambio de roles que se van a vivir, del cambio de responsabilidades que se van a asumir, de las expectativas que tenemos de los resultados que se quieren tener con ese cambio, para que todos nos ajustemos y utilizar una serie de metodologías para el caso del ejemplo que estamos tratando, si es en el trabajo, para que se empiece a notar esa diferencia y a lo que nos cueste, a lo que nos pese, a eso hay que hacerle un duelo. ¿Sí? Porque si nos está pesando, nos está costando, porque ahora yo siento que ahora la otra persona es más autoridad que yo, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer un duelo y de pronto ese duelo nos va a remitir a situaciones de la infancia. Bueno, y la clave puede ser esa que acabas de mencionar, ¿no? Si hay algo que me está costando, sí, necesita ese duelo, porque tal vez no sea consciente o si alguien nos lo dice, nosotros podríamos responder, pero ¿qué duelo? Sí, precisamente lo que conozco como duelo es cuando alguien ha partido, cuando alguien ha dejado este plano de vida. Entonces, esa es una clave, el reconocerlo. Hay otro tipo de claves que nos permitan a nosotros, a los televidentes, a las personas que nos siguen, darse cuenta y decir, oh, Edgar mencionó esto, es importante detenerme un momento, hacer un análisis, me imagino, y entrar entonces en ese proceso de duelo y cierre de ciclos si es del caso. Sí, digamos que nosotros lo que queremos también es invitar a las personas que nos escuchan a que vamos a hacer un taller. Sí. Y ese taller pues tiene que ver con los duelos y los cierres de ciclos y ahí vamos a profundizar muchísimo esto que estamos hablando hoy. Ese taller va a ser online, o sea que cualquier persona lo podría hacer. Okay. Entonces trataremos de avanzar lo que más podamos acá, pero claro, el escenario va a ser más amplio allí. No, aquí, cuando las mayores claves las podemos tener en la forma como nosotros nos expresamos. Y una de las herramientas que utilizamos desde el método Coherencia es saber estar atentos a lo que nosotros nos quejamos, reclamamos, exigimos, ¿sí? Hacia las otras personas. Nos encontramos en una situación, esa situación se vuelve un poco adversa a nosotros, no cumple con las expectativas que nosotros teníamos y yo me doy cuenta que me estoy quejando de eso. Ahí inmediatamente lo voy a escribir, ¿sí? Estoy reclamándole al otro, inmediatamente lo voy a escribir. ¿Cómo lo escribo? No como lo interpreta mi razón, es como lo siento y como lo digo originalmente, ¿sí? Yo siempre coloco el ejemplo. Yo de pronto digo, frente a una situación de incomodidad con otra persona, digo, esta vieja estúpida, ¿sí? Y lo voy a escribir y escribo, esta señora me incomodó. Claro. Sí, eso no fue lo que decorar incluso conmigo mismo. Sí, ya entra una parte nuestra que quiere mejorar la situación, pero ya eso no nos permite mejorar. Entonces hay que ser muy conscientes y parte del éxito del método Coherencia es ese. Que nosotros acompañamos a la persona a que realmente se escuchen lo que está diciendo, claro, y no a que interprete lo que dice. Ahora, Edgar, es muy retador, lo digo por mi propia experiencia, el hacerme un propósito en este momento. Sí, la próxima vez que yo esté incómodo, voy a ser consciente y lo voy a escribir, pero el momento de estar incómodo es como lo que llamamos el secuestro por amígdala, y entro en una revolución, en una guerra conmigo mismo o con alguien más, no me doy cuenta y nunca escribí nada. ¿Cómo poder ir evolucionando un poco ese nivel de conciencia para llegar a ese momento y poder lograrlo? Para entonces avanzar, ojalá la mayoría de personas nos puedan acompañar al taller para alcanzar más claves y más niveles de conciencia precisamente, pero algo que nos permita hacer eso. En mi caso particular me ha ayudado mucho el solo ejercicio de decírmelo. La próxima vez lo voy a lograr. Y cuando estoy ahí, a lo mejor me hice consciente, pero no pude frenar y sigo en mi carrera demoníaca, por decirlo de una forma, y me frustro. Pero para la próxima lo voy a hacer mejor. Y cada vez se va mejorando un poco más. ¿Pero hay alguna fórmula para dar el salto? Sí, pues la fórmula es darme cuenta que me doy cuenta. ¿Sí? Darme cuenta en el método que me doy cuenta significa soy consciente de que soy consciente. Es decir, que en el momento me doy cuenta, ¿sí?, que yo estoy haciendo, estoy diciendo o estoy sintiendo X cosa. ¿Qué pasa? Precisamente esa es como la trampa. La trampa es que yo entro en ese calor de la emoción y reacciono como siempre he reaccionado, pero nunca me doy cuenta cómo reacciono. Hablo como siempre he hablado, pero no me doy cuenta cómo hablo. Me quejo de lo que siempre me he quejado, pero no me doy cuenta de qué me quejo. Exijo de lo que siempre exijo, pero no me doy cuenta que exijo. ¿Sí? Entonces,
digamos que acá, como es un acto de la conciencia, tengo que darme cuenta que lo hago. Entonces, eso requiere un entrenamiento. ¿Sí? Si yo no me entreno, no me voy a dar cuenta, porque siempre va a entrar el piloto automático, el efecto de reacción y no el de estar consciente de qué acción es la que yo voy a... Hay algo que aprendí de ti que me ayuda mucho y es tener muy claro, y a eso sí hacerle mucho énfasis, de cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo grande, quiero decir? Es decir, no sé, mi propósito es alcanzar un mayor nivel de ingresos. Entonces me lo pongo como algo muy fijo en mi mente, en mi diario vivir, y cuando entro en la situación de conflicto, inmediatamente pienso, esto me ayuda a alcanzar mi propósito o no, esto me ayuda a alcanzar mi objetivo, y el encontrar esa respuesta me ayuda a ser más consciente y a modificar, si hay que modificar mi actuar o lo que esté haciendo en ese momento. Sí, nosotros tenemos una metodología muy precisa para eso, la llamamos entrar en estado de presencia, y el estado de presencia lo primero que hace es activar una clave que se llama la clave de sol. Y la clave de sol la vinculamos con nuestro corazón, con nuestro propósito, con ese corazón vinculado, ligado a un alma que tiene que venir a cumplir con un propósito. O sea que el estado de presencia, a través de la clave de sol, nos pone en contacto con el alma. Y la clave de sol, pues, es un acróstico. Y el acróstico empieza con S o L. ¿Sí? S de sujeto. ¿Sí? Y allí me voy a preguntar, frente a la situación que yo estoy viviendo o con quien la estoy viviendo, ¿es mía o corresponde a otro? ¿Sí? Sujeto. Me ubico yo con relación a los otros y los otros conmigo, y ahí paso al siguiente paso, que sería el objeto, la razón de ser por la cual yo me estoy relacionando con esta historia que estoy viviendo. Si es mi historia o si es la historia del otro, pero ahora el objeto nos dice la razón de ser. Objeto, razón de ser. ¿Esto que estoy haciendo es mi propósito o será el propósito de otro? ¿Sí? Pareciera que es lo mismo la historia mía o la historia del otro. No, mi historia es mi historia, y como historia es la que yo vivo como sujeto. Y objeto es la razón de ser, el contenido de la historia. El objeto que yo estoy viviendo, el propósito que yo estoy cumpliendo acá, ¿es mío o será del otro? Y solo hay dos razones para vivir propósitos: o son míos o son de los otros. Si no es mío, entonces es de otro. Si no estoy en mi historia, pues estoy en la historia de otro. Claro. ¿Sí? Entonces yo ahí voy a tratar ya más o menos de darme cuenta que yo soy el que elijo. Y el lugar pues tiene que ver con las sincronicidades. Todo lo que pasa a mi alrededor, la L de lugar, dice, voy a leerme a través de lo que pasa a mi alrededor, a través del lugar, del espacio que estoy ocupando, con ese contenido que es el objeto y quien está viviendo esa historia que soy yo. ¿Sí? Eso me hace entrar en estado de presencia, pero más presencia voy a lograr resolviendo 3 preguntas. Que con eso es que las personas llegan y nosotros vamos haciendo un trabajo, y el taller que vamos a hacer va a estar muy basado también en esta metodología. Las 3 preguntas son: en la situación que yo estoy viviendo voy a hacer conciencia de mi cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, ¿qué siente mi cuerpo? ¿Sí? Me reviso qué estoy sintiendo con mi cuerpo. En el caso mío, a veces se me aflojan las piernas frente a una situación conflictiva. ¿Sí? Entonces yo siento que se me aflojan las piernas. Hay personas que, no sé, se les afloja el estómago, pierden fuerza en los brazos, siente que late su corazón muy fuertemente, empiezan a sudar. No pueden expresar. Sí, se quedan mudos, otros prefieren como ocultarse, guardarse. La reacción de cada uno, formalmente lo conocemos como mecanismos de defensa, de pronto, del cuerpo físico. Y esos mecanismos de defensa pues son muchas veces muy instintivos, y nos van a llevar a leer el cuerpo, cómo reacciona nuestro cuerpo. Esas reacciones instintivas del cuerpo pues nos van a llevar a una interpretación emocional. Entonces, si de pronto a mí me da, en ese momento es una rabia, es muy diferente a que me sienta yo un miedo. ¿Sí? Por miedo de pronto voy a reaccionar de una manera diferente, por rabia de pronto voy a reaccionar de otra manera. Entonces nos vamos a las emociones, a identificarlas. Nosotros manejamos 6 emociones que iban como en pareja. La primera, la básica, es el miedo, después sigue la rabia. Después de esas 2 vienen la alegría y la tristeza, y después de esas 2 vienen la sorpresa y el asco. ¿Sí? Vamos a tratar de identificar primero el cuerpo y después me identifico con alguna de esas emociones o varias de esas emociones. Siento miedo y rabia.
¿sí? O esto me sorprendió. O es una alegría desbordante, que lo que está diciendo que esa alegría desbordante es que finalmente de pronto tengo es miedo, o me da susto enfrentar algo que viene más adelante. Después de identificar las emociones, vamos a la parte más importante de todas, que es a la que menos nos damos cuenta, pero a la que más importa, que ya la veníamos diciendo. Yo me doy cuenta que me empiezo a quejar por la situación, o empiezo a reclamar, a exigir, a pedir. También yo puedo entrar en un proceso de diálogo mental allá revolviéndolas todas, ¿sí? Y empiezo a contarme una historia y empiezo a defenderme de una historia y empiezo a relacionarme con los otros desde esa historia que yo me estoy contando. Ahí es donde hay que parar, ahí es donde tenemos que darnos cuenta qué está pasando, ahí es donde vamos a escribir qué es lo que pasa en mi mente, pero es literal, no es adaptado, no es justificado para quedar yo bien con el otro o conmigo mismo. Ahí tengo que ser muy honesto. Si yo le eché un madrazo a mi mamá, pues escribo el madrazo que le eché a mi mamá. Porque después, más adelante, dentro del taller también nos vamos a dar cuenta que tenemos 4 mamás. ¿Sí? La mamá biológica, la mamá emocional, la mamá mental e intelectual que generó mis creencias y pensamientos, o los arquetipos también, y una mamá que es la mamá celeste, universal, que nos tiene también aquí. Entonces hay que saber a qué mamá nos vamos a referir para saber con cuál es la que vamos a trabajar. Generalmente es mi mamá, que es la mamá emocional. No tienen nada que ver las otras mamás. Sí, bueno, Edgar, como podemos ver, el tema de los duelos, del cierre de ciclos, tiene que ver con muchas cosas, y creo que una de ellas, las más importantes desde mi perspectiva, tiene que ver con esas heridas que se crean o que se desarrollan en nuestra niñez. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo va eso? Porque es súper importante. Cuando somos adultos, pensamos que ya todo se solucionó, o incluso a veces decimos, ¿para qué voy a revolcar eso que ya se quedó ahí de lo cual yo ni me acuerdo? Inclusive decimos, a mi mamá yo ya la perdoné. Exacto. A mi papá yo ya lo perdoné. Sí, y pensamos que con eso se resuelve. Exacto. ¿Sí? No nos damos cuenta que nuestra mente es una mente que en su configuración, la mente emocional, la mente cognitiva, la mente emocional siempre está vinculada al pasado. Sí. La mente cognitiva puede estar en cualquiera de los tiempos. Y con la mente cognitiva podemos activar nuestro pasado para vivirlo como presente o para vivirlo como futuro. ¿Sí? Entonces hay un factor bien importante, y ese es el que estamos trabajando, el de la mente cognitiva, que fue las creencias que yo asumí con relación a las experiencias emocionales que viví, y esas experiencias emocionales muchas vienen del cuerpo físico, como lo experimenté. Me voy a explicar. ¿Sí? A nivel físico, de pronto, la mamá le pegó una palmada al niño. ¿Sí? Y la palmada se la pegó en un estado de, le dieron nervios, le dio miedo porque el niño se iba a caer, y para que no se cayera le pegó la palmada. El niño siente esa palmada y emocionalmente, como él está desarrollando su apego, la que me quiere y me cuida me pega. ¿Sí? Ahora eso se va a convertir en una historia que yo tengo que ir elaborando, pero para yo poderla ir elaborando quedó grabada en mis creencias. Todavía no está con palabras, está con creencias emocionales. Quien me quiere me pega. ¿Ya se configura una herida? Eso ya se configuró en una herida, y fácilmente la podemos llamar una herida de traición. Wow. ¿Sí? Pero el adulto diría, no, ¿cuál traición? No, si antes fue bueno que mi mamá me castigara. Claro, ¿sí? Lo hizo por mi bien, y yo soy un buen hombre hoy porque mi mamá me castigó. ¿Sí? Y sí, de pronto estuvo bien, hemos ganado una serie de comportamientos, pero en el niño, en la psiquis del niño, que todavía yo la cargo, si yo no le he hecho el cierre de ciclo a ese episodio, y si no he vivido el duelo quizás de la relación que yo tuve con mi mamá, y escúchenlo bien, cuando le vamos a hacer el duelo no quiere decir porque haya sido o bueno o malo, independientemente de cómo yo lo juzgue desde mi moral, es cómo lo viví como niño. Claro. Y Edgar, en el taller podremos ver de qué forma esas heridas nos van a estar afectando hoy en día, que creo que es lo más clave, porque esa herida de traición me debe estar afectando de una manera determinada en mi trabajo, en mis relaciones, en mi vida personal, en mi desarrollo personal, en esas cosas que he querido lograr, pero que las encuentro como una pared, pero no me doy cuenta que están relacionadas con esa herida de traición. Hay formas de identificar que se trata de esa herida en el taller,
y poder avanzar entonces. En un taller como el que nos estás ofreciendo, podemos hacer un trabajo en el que estoy reunido con otras personas como nos estás invitando, es online, pero luego voy a poder yo avanzar en esa herida específica, en mi caso particular, sin tener que depender de las demás personas que estén en el taller. Sí, pues mira, los talleres que diseñamos dentro del método Coherencias es para vivir procesos. Lo primero que la persona debe saber es que en un taller no va a solucionar. En un taller va a tener herramientas para que pueda después ponerlas en práctica y haciendo un proceso ganar en una mejor comodidad, un confort, en lograr entenderse, comprenderse, encontrarse consigo mucho más. Entonces digamos que el proceso viene de la siguiente manera. Yo elijo, decido encarnar, vivir unas experiencias, lo hago a través de un contexto evolutivo, eso lo llamamos un sistema familiar. Ese sistema familiar viene con una serie de restricciones, de limitantes, pero también con una serie de potencialidades. Pero lo primero que tenemos es que resolver lo que no hemos podido resolver para poder seguir avanzando como sistema. Recibimos los aportes individuales de cada uno de los que participan del sistema y crece el sistema a nivel general. Es más importante el sistema que el individuo. Los individuos hacen que podamos avanzar. Yo me comprometo con ese sistema como individuo a dar mi pasito. ¿Sí? Y ahora para eso elijo un contexto evolutivo. En ese contexto evolutivo se encuentra un papá, una mamá, un espermatozoide, un óvulo a través de esos dos hombres, de ese hombre y esa mujer. Y vamos a vivir una serie de experiencias. Ya veníamos en las experiencias, entonces vivo experiencias, las primeras son a nivel físico. La primera experiencia del nivel físico y el primer miedo que nosotros sentimos es el miedo a caer y el miedo a la muerte, la gravedad. ¿Sí? Salgo de mi universo que estaba ahí en ese útero flotando y no había gravedad, empieza a salir el líquido amniótico y empiezo a sentir que el cuerpo tiene un peso. Todo eso no nos damos cuenta porque lo está viviendo un bebé que no sabe todavía expresarse eso. Claro. Pero hacemos la intuición y hacemos toda esa interpretación de qué es lo que puede estar sintiendo el niño. Y ese niño, desde su cuerpo biológico, empieza a registrar emociones. ¿Sí? Si se va a morir o va a estar vivo. Ahora nace, ya está en brazos de papá, está en brazos de mamá, si papá está presente, si papá está ausente. Pero otro de los factores, cómo percibe mamá a papá, cómo percibe lo femenino a lo masculino. Y eso va a depender de muchas cosas que tienen que ver como qué capacidades voy a tener yo de hacer cambios. Pero el niño, ¿cómo recibe esa percepción que la madre tiene del padre? ¿Como una energía que está una energía, él está todavía vinculado, conectado, está sincrónicamente viviendo las emociones de mamá. No solamente en el momento del nacimiento, desde el mismo instante de la expectativa que tiene mamá de papá con relación a el vínculo de la concepción. ¿Sí? Esa expectativa que mamá tiene también va a influenciar en la toma de decisiones que yo voy a tener. Todo esto lo llamamos contexto evolutivo. Son 17 factores que nosotros trabajamos con el método Coherencia. Dentro de esos factores está la intención de papá y mamá al momento de la concepción, un año antes de lo que esté viviendo papá y mamá en términos de sus experiencias de vida y las expectativas que tienen, el mismo momento de la concepción, la vida intrauterina y cómo mamá está viviendo todas las experiencias del mundo y es un embudo que se filtra y llega a mí y yo voy recogiendo toda esa información. Después viene el momento del nacimiento, cómo nazco, después en qué lugar de entre los hermanos nací, el nombre que me colocan y bueno, son 17 factores que vamos a tener en cuenta. Esos 17 factores crean un contexto y en ese contexto yo me expreso en 4 dimensiones. Una es desde el cuerpo físico, pero también está desde el cuerpo emocional, relacional, sentimiento. Está la otra que es la parte más cognitiva, que es los pensamientos, las ideas y lo que yo asumo como lógicas y verdades. Y la del cuerpo trascendente, que es la que me permite ir hacia los cambios. Si yo no tengo en mí la fuerza para ir hacia el cambio, ahí está faltando algo. ¿Sí? Si yo no tengo en mí las ideas, la información suficiente y no tengo la capacidad de ir a buscarla, pues está faltando algo, está fallando algo. Generalmente esos dos van muy vinculados con el arquetipo masculino, con el referente del padre. Cuando digo padre es el arquetipo. Toda esta configuración hace que yo viva experiencias. Hay unas que yo me lastimo un brazo, me corté. Eso se llamaría una herida física. Pero hay otras que
en mi expectativa que yo tengo con lo que espero de la relación con los otros es diferente y yo vivo una situación de pronto más bien traumática. Eso entonces ya viene a ser un sufrimiento. ¿Sí? Tengo el dolor físico y la herida física y ahora tengo la herida emocional y el dolor emocional. ¿Sí? Que ese dolor se llamaría sufrimiento. A nivel de las emociones nosotros trabajamos con 5 heridas. La principal es la herida del rechazo o la primera y la compañerita del rechazo es el abandono y estas dos se van a derivar en 3 heridas. Una se llama humillación, la otra se llama traición y la otra se llama injusticia. Esas son las heridas emocionales. La herida de rechazo es porque me rechazan a mí porque querían que yo fuera una niña y nací niño. ¿Sí? Sí, y como ese ejemplo muchos otros de los que de nuevo como adultos no nos damos cuenta o estamos en la negación de que eso no existe. Edgar, creo que estamos llegando al límite del tiempo para el video, pero una pregunta, en este taller que nos estás ofreciendo, cuando estás compartiendo toda esta información y yo estoy acá sentado en mi silla individual frente a mi computadora, estoy dándome cuenta de cosas por todos estos descubrimientos que empezamos a hacer. Y yo, Martín Orozco, tengo la gran ventaja y la gran bendición de tenerte cerca. Y cuando nos reunimos siempre aprovecho y te cuento cosas. ¿Qué pasa con las personas que están ahí en su computadora recibiendo el taller y haciendo conciencia, pero eventualmente van a poder participar? Ya me vas a decir si sí o si no dentro del mismo taller, pero ¿de qué manera poder solucionar inquietudes específicas? ¿Va a haber la manera de podernos sentar contigo a trabajar de forma individual? Ven, te cierro las heridas, entonces son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Sí. Ellas se configuran y ahora pasamos de las heridas emocionales a otras heridas más arribita que se llamarían las heridas del alma. Y la herida, por ejemplo, así es como lo asumimos en el método y hemos hecho todo un proceso para llegar a esta interpretación. Y es que la herida del rechazo es por yo no ser quien yo quiero ser y quien yo soy, ¿sí? Y tengo que adaptarme a ser lo que el otro espera de mí. Entonces ahí dejé de ser yo. Y ahora yo soy mismo el que me rechazo. Eso ya pasa a ser una herida del alma, ¿sí? La herida emocional es el rechazo físico, emocional que recibí de mi padre, pero la herida en el alma es por no ser quien yo soy. En el abandono, digamos que una de las repercusiones del abandono es que yo no puedo hacer por mí mismo, o me extralimito en hacer por mí mismo. El niño que por abandono nadie lo atendió, y entonces le tocó aprender a atenderse a sí mismo, y en el atenderse a sí mismo llegó a los 7 años y ya trabajaba, ¿sí? Entonces hay unos que esperan a que hagan por ellos, y hay otros a que hacen desde chiquitos por otros. Y en ambos casos es una herida. Y en ambos casos está viviéndose como herida y a veces yo lo asumo como un atributo. Sí, lo atributo como un atributo de bondad y de grandeza con la vida. Y resulta que estoy andando sobre una herida que necesita y requiere de mi atención. Wow. Porque para yo estar sano tengo que saber quién soy yo y qué soy capaz de hacer. Eso me lleva a 2 palabras también muy importantes, que es la autonomía, que es la capacidad de yo hacer por mí mismo y no hacer por otros, ni estar en el exceso ni en el defecto, sino saber hacer por mí desde mis capacidades, pero mis capacidades van a depender de mi autenticidad. ¿Quién soy yo? Porque en esa autenticidad yo vengo a hacer un aporte hacia los otros y servir con ese aporte. Cuando dejo de ser yo y cuando estoy haciendo, pero no por mí, entonces entro probablemente en la humillación. Vamos a ver que de pronto aquí muchos de los que nos están escuchando tuvieron que pararse frente al tablero en el colegio para presentar una lección. Sí. Y el solo hecho de pararse al frente ya lo intimida. ¿Y lo intimida por qué? Porque va a tener que mostrarse para ver cómo lo van a recibir los otros. Y va a querer satisfacer las expectativas de los otros y no las de él, de mostrarse en su autenticidad. Él sabe, pero al momento de pararse al frente, siente que no sabe. Que para satisfacer al 1, para satisfacer al 2 y satisfacer al 3, tiene que decir 3 cosas diferentes y ahora quedó bloqueado. No sabe qué decir, ¿sí? Y la que más sienta que puede ser, la dice. Y resulta que para todos los demás eso era una equivocación. ¿Sí? Entonces él entró
en su cuerpo físico se manifiesta, ¿no? La cara se le pone roja, las manos le tiemblan, la voz le tiembla y siente que no lo están aceptando a él por quien es, sino por lo que él tiene que decir para que ellos queden satisfechos y contentos. Sí. Entró en las dos heridas, se entrecruzaron las dos heridas y ahora paso a vivirla como una humillación. ¿Sí? Y esa humillación entonces hace que yo ya no me quiera exponer ante los otros y voy a estar muy pendiente de cómo satisfacerlos. Pero además de eso, yo veo que la profesora, que era el ejemplo que estábamos hablando ahora, la profesora pasa a otros niños y a ellos los trata diferente de como me trata a mí. O de pronto los trata igual, pero la mirada... La perspectiva que yo tengo es que me trato diferente. O mis mismos compañeros me trataron diferente. Ahí entra otra herida que es muy importante, que es la de la injusticia. Es injusto que a mí no me traten como otro igual. ¿Por qué? Porque el niño todavía es dependiente de todo lo que pasa a su alrededor. Hasta los 7 años eso está pasando. De los 7 años en adelante entramos a mirar cómo el niño empieza a darse cuenta que recogió un contexto evolutivo para empezar a ser él. ¿Sí? Y así pasamos a la injusticia y cerremos las heridas, que me preguntaste por las heridas, pero además son de lo más importante dentro del proceso. Entonces viene una herida que es la de traición. ¿Sí? Y la traición corresponde entonces a los acuerdos que hemos hecho y que no se cumplen, no los cumplen conmigo. Mi papá me promete que me va a visitar y no me visita. ¿Sí? Mi papá es el que me dice que me ama, que me quiere, y resulta que me sorprendo cuando me está dando un golpe, castigándome, diciendo que es por amor, para que yo haga las cosas bien, y entonces ahí quedo yo como, espérese, el niño queda... Eso no entra en sus lógicas y razones, y ahí es donde empezamos a construir una serie de creencias. Quien me quiere me golpea, para que me quieran me tienen que golpear. ¿Sí? Eso no pasa por la razón, eso es un factor más emocional y de instinto de sobrevivencia. Muchos en la psicología pues lo llaman como mecanismos de defensa. Nosotros hemos interpretado que no hay mecanismos de defensa, hay mecanismos de adaptación y sobrevivencia. Nos vamos más a lo biológico. Y en esos mecanismos de adaptación y sobrevivencia yo me convertí en un niño sumiso o en un niño rebelde, ¿sí? O en un niño muy espontáneo, muy natural. Ahí entramos con otros factores que recogemos de la psicología, los adaptamos al método y con eso vamos a empezar a darnos cuenta que vivimos una serie de situaciones a las cuales no les hemos cerrado ciclos. Otra serie de situaciones a las cuales no les hemos hecho el duelo. ¿Sí? Yo salí del vientre materno y estoy viviendo ahora en una atmósfera que es totalmente diferente a lo que yo vivía en el vientre, lo pasé y lo viví como un conflicto y a eso no le he hecho el cierre de ciclo. Eso muchos lo llaman en técnicas y en terapias renacimiento de pronto. ¿Sí? Sí. Y esa nos resolvería como una herramienta, como un mecanismo para resolver el duelo del paso del vientre al paso de la vida atmosférica que tenemos acá. ¿Sí? Así vamos viendo que en el transcurso de 7 años hay muchos, pero muchos cambios. He vivido una serie de situaciones, hay una serie de heridas, hay una serie de conflictos que yo viví y que yo quiero hoy. Tengo ya 40 años, 50 años, 60 años y quiero hacer una vida diferente, pero cada vez lo que me doy cuenta es que repito ciclos. Y que me duele y me duele lo mismo. A eso que me duele, a eso que yo identifique, que me duele, que me molesta, que me lastima, pues hay que hacerle un duelo. ¿Sí? Y un ciclo pues puede estar contenido, puede tener dentro de su contenido varios duelos por hacer. ¿Qué vamos a hacer en el taller? Lo que tú me estabas preguntando, vamos a entregar una metodología para que en 12 sesiones semanalmente vamos a ir avanzando paso a paso para empezar a darnos cuenta que podemos hacer una vida diferente, volver a empezar, pero una vida diferente. Bien, y te preguntaba si las personas van a tener la oportunidad de hacer algún tipo de trabajo individual, además del trabajo grupal. Sí, siempre desde el método no trabajamos masivamente. Vamos es con procesos y procesos individuales. Entonces el escenario del taller va a haber un espacio para compartir, digamos, con la parte más conceptual para que la entendamos y la podamos aplicar a nivel individual. Entonces cada sesión trae unos ejercicios para realizar de manera individual. Esos ejercicios nos van a hacer remitir a situaciones de la vida de acuerdo a lo que cada uno quiera trabajar y de acuerdo a eso los vamos a ir orientando metodológicamente para que lleguemos a un punto donde va a haber una sesión exclusiva con cada uno de los participantes de 2 horas para orientarlo
en eso que hay que hacerle duelo o en eso que hay que hacerle ciclo y saberle también orientar y diseñar una serie de rituales personalizados para que dentro de su historia eso que vive la persona como frustración se empiece a convertir ahora en algo que lo catapulte para ir hacia la realidad que quiere vivir y experimentar. Sí, Edgar, y aunque la descripción, la información del taller la van a encontrar en la descripción precisamente del video, bien sea por YouTube, por WhatsApp, ¿cuándo inicia el mismo? El 16 de noviembre vamos a estar iniciando, lunes a las 8 de la mañana. Muy bien, 8 de la noche. 8 de la noche, 8 p.m., hora de Miami. Hora de Miami. Serían, bueno, tal vez ya haya cambiado la hora. Creo acá, que sí. Vamos a estar pendientes de eso para informárselos. Pregunta adicional, ¿de qué manera las personas van a poder registrarse o encontrar más información sobre este avance que les estamos dando en este video? En la descripción del video vamos a dejar la información. A otras personas les va a llegar este mensaje a través de WhatsApp y a través de ese mismo WhatsApp nosotros nos vamos a comunicar. Inicialmente, pues puede ser que se comuniquen con nosotros. Voy a darles el teléfono, que es el 954-513-8838. Y si le colocan el +1, es también el WhatsApp y ahí se pueden comunicar con nosotros pues, para tener más información de este taller. Sí, porque taller. siempre vienen preguntas como, yo puedo, pero no puedo todos los días, o qué pasa si me falta una clase. Va a quedar grabado, podemos atender una llamadita de 5 o 10 minutos para ubicar a una persona, claro que sí. Este taller también no es masivo, entonces tiene un cupo limitado para que pues, podamos hacer un trabajo concienzudo con las personas que participan allí. Excelente, Edgar, muchas gracias. Pues recuerden 16 de noviembre, no sé si hay alguna cosa que entre tanta información valiosa que nos compartes, Edgar, quieras ahora compartir para el cierre. Sí, el cierre de ciclos y los duelos es una parte fundamental, muy importante, para poder entrar en otra conciencia, que es la conciencia del creador consciente. Si no cerramos los ciclos de nuestro pasado, pues no podemos ir hacia adelante. Siempre se van a estar repitiendo, exigiendo de pronto una intervención nuestra para desarrollar unas capacidades que antes se habían visto dentro de una limitante y esa capacidad es la que nos va a permitir ir hacia adelante. Entonces, nosotros, este es un primer paso para que las personas inclusive también se den cuenta pues cómo funciona el método para los que quieran también seguir un proceso más personalizado y es un entrenamiento. Entonces nosotros hablamos de entrenamiento en estrategias para la creación consciente. Los entrenamientos van de entre 3 meses a 1 año, 2 años, 3 años. Hay personas con las que llevamos 10 años en entrenamiento. Muchos piensan que es que estamos haciendo terapia. Sí. Nosotros hacemos entrenamientos para vivir mejor y dentro de esos entrenamientos hay eventos terapéuticos, pero el entrenamiento es de un estilo de vida y una calidad de vida que se vive como proceso. Qué bien, Edgar. Y pues definitivamente no hay límites en la edad. Hablábamos, ya con esto cierro mi parte, Edgar, hablábamos antes de entrar al video que el mundo, el planeta está viviendo unos cierres de ciclos también. Sí. Hay unos cambios impresionantes que están sucediendo. No deberíamos nosotros de forma individual quedarnos atrás en nuestros propios procesos cuando la humanidad está avanzando precisamente. Si lo queremos ver así, digamos que ya hoy se puede hablar un poquitico más abiertamente, estamos dándonos cuenta que a nivel del planeta todo está cambiando, a nivel de cada uno de los países que habitamos están habiendo cambios, hay cambios en los 4 pilares que han estructurado la realidad que vivimos dentro del planeta, cambios a nivel de la economía, cambios a nivel de la política, de la ciencia y de la religión. Estos 4 pilares pues han creado una serie de paradigmas y esos paradigmas hacen que nosotros vivamos la realidad que vivimos colectivamente. Eso está cambiando. ¿Y está cambiando por qué? Porque nuestro sistema solar está haciendo un tránsito, está pasando por una zona de la galaxia que amerita subir la frecuencia de vibración. Subir la frecuencia de vibración, digamos que las más bajas son las del cuerpo físico, las que le siguen son las emociones, las que le siguen son las del pensamiento y las que le siguen son las del ser trascendente, que muchas veces lo llamamos espiritual. Entonces, en este momento las 4 están caminando hacia algo muy diferente. Si hablamos desde la perspectiva de energías o energías superiores, es un momento excelente para decidirnos a hacer afrontar esos retos, si lo podemos llamar de esa forma, de reconocer cuáles son esos duelos que nos falta realizar y de cerrar esos ciclos que nos faltan. Exacto, ya como humanidad llevamos cerca de
por lo menos lo que más se conoce, 10.000 años viviendo lo mismo, y en este momento tenemos que hacerle el cierre de ciclo y el duelo a la vida que traíamos para entrar en una vida de una persona que crea más conscientemente su realidad. Es el momento, amigos. Muchas gracias. Este es el momento. A ti, Martín. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Chao.